Algunas decisiones no se anuncian como errores cuando se toman. Llegan sigilosamente, disfrazados de deber, orgullo o lealtad, y solo revelan su precio años después. Una mujer le pidió una vez a un hombre que abandonara el desierto para siempre. No por comodidad. No por aventura. Sino para salvar lo que aún se podía salvar. El título revela su elección. La miniatura muestra en qué lo convirtió esa decisión. Creía que quedarse lo hacía fuerte. Creía que la tierra lo necesitaba más que el amor. Lo que siguió no fue una tragedia repentina, sino un pago lento e implacable, medido en tiempo, silencio y pérdida, uno que muchos hombres reconocerán. El desierto estaba tranquilo como solo los lugares antiguos pueden estarlo, no estaba vacío, sino que escuchaba la noche se había sentado suavemente, sin viento, sin previo aviso. Una pequeña hoguera ardía entre ellos, su luz tenue y constante, proyectando largas sombras sobre la arena. El cielo se extendía ancho e indiferente, salpicado de estrellas que habían visto a generaciones hacer promesas que no pudieron cumplir. Estaba sentado con la espalda ligeramente encorvada, con las botas hundidas en la tierra, como si la tierra misma necesitara sentir su peso. Sus manos eran ásperas, marcadas por años de trabajo que el desierto nunca le agradeció. Frente a él, ella observaba las llamas, no su rostro. Había aprendido que algunas verdades eran más fáciles de decir cuando no se miraba al hombre que podría rechazarlas. Había sido parte de esta tierra una vez, más de lo que la gente creía. Conoció sus temperamentos, su crueldad, su belleza. Aprendió cuándo hablar y cuando el silencio era más seguro. Y ahora, tras años viviendo en su mundo, había llegado a comprender algo que él nunca cuestionó. El desierto no era solo el lugar donde vivía, era quien era. Por eso su voz sonó tranquila cuando finalmente habló. Sin ira. Sin acusaciones. Solo determinación. Necesito que te vayas, dijo en voz baja. No por una temporada. No por trabajo. Para siempre. El fuego crepitaba suavemente. A lo lejos, un coyote gritó y luego volvió a callarse. No respondió de inmediato. Miró fijamente las llamas como si pudieran reorganizarse en un futuro diferente si esperaba lo suficiente. A los hombres como él los criaban para creer que las respuestas rápidas eran peligrosas, que el silencio era una forma de control. Así que él le dio silencio primero. Ella continuó, aún firme. Este lugar ya ha tomado suficiente. Toma años. Toma sueño. Toma hombres sin pedirlos. Y nunca da nada a cambio. Se movió. Solo un poco. No por ira. No por sorpresa. Más bien como un hombre que se adapta a un peso familiar. Había oído versiones de esto antes, de primos que se fueron, de vecinos que no regresaron, de mujeres que empacaron sus cosas en silencio y desaparecieron en ciudades que no miraban atrás. Pero esto era diferente. Esta era ella. Ella no pedía consuelo. No pedía una vida más fácil. Le pedía que eligiera. Y eso era lo único que el desierto nunca le había enseñado a hacer. Si el lugar que te formó es también el lugar que te está destruyendo, ¿cómo puedes diferenciar entre lealtad y miedo? Finalmente habló, en voz baja y mesurada. Esta tierra alimentó a mi padre, dijo, y a su padre antes que a él. Todo lo que se vino de aquí. Ella asintió. No estaba descartando esa verdad. La respetaba demasiado como para discutirla. Lo sé, dijo. Por eso es tan difícil ver lo que te está haciendo. La miró entonces. La miró de verdad. La luz del fuego reveló arrugas en su rostro que no estaban cuando se conocieron. El tiempo había pasado más pesadamente para ella de lo que admitía. También había dedicado años a este lugar, esperando, deseando, ajustando sus sueños a los límites de su silencio. Los hombres como yo no se van, dijo, sin orgullo. Con hechos. Como si estuviera enunciando las leyes de la gravedad. Exhaló lentamente. Los hombres como tú tampoco se dan cuenta de lo que pierden hasta que lo pierden. El desierto le importaba porque nunca lo juzgaba. No le pedía explicaciones. No le importaban sus dudas ni sus fracasos. Allí afuera, el esfuerzo bastaba. La resistencia se respetaba. La supervivencia era una prueba de valía. Para un hombre que había aprendido que la emoción era debilidad, el desierto ofrecía claridad, trabajo, sudor, silencio, sueño.
Pero ella vivía en los espacios que el desierto ignoraba, la espera, las noches que llegaba a casa demasiado cansado para hablar, los años que pasaron sin cambios. No le pedía que traicionara su pasado. Le pedía que imaginara un futuro distinto al que tenía detrás. No te pido que olvides de dónde vienes, dijo. Te pido que no desaparezcas en él. Su negativa fue silenciosa, sin alzar la voz, sin palabras duras. Solo un movimiento de cabeza. Aquí es donde pertenezco, dijo. Eso fue todo. Sin promesas. Sin alternativas. Sin discusión. Entonces comprendió que él no estaba eligiendo el desierto antes que a ella. Estaba eligiendo la certeza antes que el riesgo, la identidad por encima del amor. Cuando un hombre se niega a cambiar, ¿es fuerza o es miedo a convertirse en alguien nuevo? El fuego ardía cada vez menos. La ceniza ascendía y se desvanecía en la oscuridad. El desierto respiraba a su alrededor, paciente como siempre. Ya había presenciado este momento. Lo volvería a presenciar. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de las manos. No había ira en sus movimientos. Solo aceptación. Eso era lo que más dolía. Podía haber luchado contra la ira. La aceptación significaba que la decisión ya estaba tomada. No volveré a preguntar, dijo. No porque no me importe, sino porque sí. Se quedó sentado. Siempre lo había hecho. Creía que quedarse era una prueba de compromiso, con la tierra, con la historia, con la versión de sí mismo que él entendía. Hizo una pausa y miró hacia la oscuridad donde el desierto se extendía interminable más allá de la luz del fuego. Entonces entiende esto, dijo en voz baja. Este lugar no lo quita todo de golpe. Se lleva un poco cada año. Y un día, mirarás a tu alrededor y te darás cuenta de que no queda nada que dar. No respondió. Hombres como él suelen creer que el silencio los protege de las consecuencias. Se dio la vuelta para irse. Antes de hacerlo, dijo una última cosa, no como una amenaza ni como una maldición, sino como una verdad aprendida a las malas. Entonces este lugar te quitará más de lo que ya tiene. Sus pasos se desvanecieron. El desierto permaneció. Se quedó donde estaba, mirando fijamente el fuego moribundo, convencido de que había elegido correctamente, convencido de que habría tiempo para arreglar lo que fuera que se sentía intranquilo en su pecho. El desierto no dijo nada, nunca lo hace. Si el amor te pide que te vayas y el orgullo te exige que te quedes, ¿cuál seguirá allí cuando el silencio finalmente responda? Se despertó antes del amanecer, como siempre. No porque una alarma se lo indicara, sino porque su cuerpo ya no sabía cómo dormir después de la oscuridad. El desierto aún estaba frío a esa hora, aferrándose a la noche como si se resistiera a soltarla. Se quedó afuera, respirando lentamente, sin escuchar nada en particular. El silencio se había vuelto familiar. Cómodo. Sincero. Así fue como hombres como él aprendieron a existir, sin testigos. No habló de la noche en que ella se fue. No repitió sus palabras en voz alta. Guardó el recuerdo como guardaba todo lo que amenazaba con ablandarlo y lo guardó en un lugar profundo, donde no interfiriera con el trabajo del día. El desierto respetaba esa disciplina. Recompensaba la rutina. Castigaba la vacilación. Cuando se agachó para atarse las botas, sus manos se movían igual que las de su padre. Ese recuerdo llegó sin invitación, como suele ocurrir. Su padre nunca le explicó el desierto. Simplemente lo introdujo en él. Un niño aprende temprano lo que importa por lo que nunca se cuestiona. Su padre había sido un hombre tranquilo. No distante, solo parco en palabras. Enseñaba lecciones sin discursos. Cuando el sol quemaba, seguías trabajando. Cuando escaseaba el agua, racionabas sin quejarte. Cuando alguien se iba, no lo perseguías. Te quedabas. Porque quedarse significaba que eras lo suficientemente fuerte para resistir. Recordaba que, con apenas 10 años, observaba a hombres mayores reunirse al anochecer. Sus rostros eran duros, esculpidos por el sol y el polvo. Hablaban de disputas de tierras, cosechas fallidas, hombres que se marchaban a la ciudad y regresaban más delgados, más callados, avergonzados. Se hablaba de esos hombres como si fueran cuentos con moraleja, no porque fracasaran, sino porque se marcharon. La marcha era vista como una fractura en el carácter de un hombre. Así aprendió lo que no debía decir, aprendió que no pedir,
aprendió que el valor de un hombre se medía por lo que podía cargar sin pedir ayuda. Si a un hombre se le enseña desde la infancia que la resistencia es un honor, ¿cómo podrá reconocer el momento en que la resistencia se convierte en autodestrucción? Nunca le preparó una maleta. No porque no pensara en ello, sino porque imaginar ese futuro implicaba admitir que el presente podía terminar. No imaginaba otro pueblo, otro trabajo, otro ritmo de vida. Esos detalles le parecían irreales, como historias para otros hombres. Hombres que no se criaron con tierra bajo las uñas y responsabilidades a cuestas antes de comprenderlas. ¿Qué sería de él sin esta tierra? Un trabajador entre extraños, un hombre sin historia, un nombre que no significaba nada. El desierto no le pidió explicaciones. No cuestionó sus decisiones. Lo aceptó tal como era, siempre y cuando se quedara. Ese tipo de aceptación es peligrosa. Parece lealtad cuando en realidad es indiferencia. Recordó que su padre dijo una vez, un hombre no abandona lo que lo hizo. No había enojo en la declaración. No había advertencia. Solo una regla, expresada de la misma manera que se explica la gravedad. No se discute con ella. Se adapta la vida a ella. Así que cuando ella le pidió que se fuera, lo que escuchó no fue una invitación, sino una eliminación. Irse se sintió como una falta de respeto. A su padre. A los hombres que lo precedieron. A la versión de sí mismo que había sobrevivido años que habrían destrozado a otros. Y el miedo se escondía dentro de ese respeto, silencioso y paciente. Miedo a envejecer en un lugar desconocido, miedo a ser inútil sin la tierra, miedo a volverse invisible. No dijo nada de eso. No hacía falta. Hombres como él rara vez confiesan su miedo. Crean rutinas en torno a él y llaman a esa estructura, principio. Cuando un hombre se niega a imaginar una vida diferente, está protegiendo su identidad o su miedo a ser expuesto. Pasaron los días. Y luego más. El desierto volvió a su ritmo. Trabajo. Descanso. Repetición. La gente asume que el dolor se anuncia con fuerza, pero para hombres como él, llega disfrazado de normalidad. Siguió haciéndolo de siempre, convencido de que el tiempo era suyo, algo que podría disfrutar más adelante. Una vez, de lejos, vio su camioneta en la carretera. Solo una vez. Ella no lo vio. O tal vez sí y decidió no detenerse. Se dijo que no importaba. Que habría otras oportunidades. Otras conversaciones. Otras noches en las que las cosas podrían decirse de otra manera. Él creía que el tiempo era paciente porque el desierto siempre lo había sido. Pero el tiempo no pertenece a los hombres que nunca se mueven. Pasa en silencio, como el agua se desliza por la tierra seca, sin que nadie lo nota hasta que ya no crece nada. Se quedó allí mucho tiempo después de que el camión desapareciera, mientras el polvo volvía a sentarse, la carretera desierta de nuevo. No saludó. No gritó. No siguió. Él se quedó. Y al quedarse, creía que honraba algo sagrado, las raíces, la historia, la resistencia. Lo que aún no veía era que las raíces también pueden atrapar, y el silencio puede sonar como fuerza hasta que responde con vacío. El desierto se extendía, inmutable, indiferente. Se dijo a sí mismo que tenía tiempo. Él no lo hizo. Si un hombre pasa su vida fiel a un lugar que lo sobrevivirá, ¿quién quedará para recordarlo una vez que el lugar le haya quitado todo lo que necesitaba? El desierto no cambió cuando ella se fue, eso fue lo primero que notó. Las mismas mañanas pálidas. El mismo viento trazando líneas sobre la arena. El mismo sol saliendo sin disculparse. Si la tierra hubiera reaccionado, si lo hubiera castigado de inmediato, tal vez habría comprendido el precio antes. Pero el desierto nunca se apresura. Espera. Los días comenzaron a repetirse con tal precisión que el tiempo se desdibujó. Despertar antes del amanecer. Trabajar hasta que el calor le presionara el pecho. Descansar brevemente. Continuar. La rutina se sentía segura, casi reconfortante. Hombres como él confían en lo que se repite. La repetición se siente como orden. El orden se siente como seguridad. El viento regresaba cada tarde, constante y familiar, levantando polvo en lentas espirales que se movían como pensamientos que se negaba a seguir. Trabajó con él. Siempre lo había hecho. Pero el trabajo ahora le exigía más. Los músculos tardaban más en calentarse. Sus manos se acalambraban más rápido.
Las herramientas se sentían más pesadas, como si la tierra le hubiera añadido peso sin avisarle. El desierto se dio cuenta de eso. Se dio cuenta cuando se detuvo más tiempo de lo habitual antes de ponerse de pie. Se dio cuenta cuando se sentó en una roca en lugar de en el suelo. Se dio cuenta cuando su respiración se acortó en las colinas que una vez subió sin pensar. La tierra es paciente, pero es observadora. Había menos gente. No de repente. En silencio. Un vecino vendió su parcela y se fue sin despedirse. Otro dejó de venir. Los camiones pasaban con menos frecuencia. La carretera se quedó más vacía, como una frase sin palabras que nadie se molestara en reemplazar. Se dijo a sí mismo que esto era normal. La gente sigue adelante. Así es la vida. Pero el desierto no avanza, se queda y mantiene la cuenta. Si no sucede nada dramático después de una decisión que cambia la vida, ¿cuánto tiempo pasa antes de que un hombre se dé cuenta de que las consecuencias ya han comenzado? Ignoró las pequeñas señales como suelen hacer los hombres, llamándolas pasajeras. Una tos persistente. Una valla que tardó más en repararse. Un dolor que no desapareció después de dormir. Nada de eso parecía lo suficientemente urgente como para cambiar de rumbo. El desierto recompensa a los hombres que soportan la incomodidad sin quejarse, o eso creía él. Las noches se volvieron más tranquilas. No pacíficas, sino más vacías. Sin su voz, el silencio se expandió. Llenó el espacio donde antes vivía la conversación. Se dijo que lo prefería. Menos distracciones. Menos expectativas. Pero el silencio, cuando se deja solo demasiado tiempo, empieza a hablar. El desierto escuchó ese silencio, aprendió la forma de su soledad. Trabajó con pequeñas pérdidas. Una herramienta extraviada y nunca encontrada. Un terreno que dejó de rendir. Un pozo que bajó más de lo esperado. Cada pérdida por sí sola era insignificante. Juntas, formaban un patrón. El lenguaje predilecto del desierto. No hablaba de ella. Cuando su nombre surgía en sus pensamientos, lo trataba como una amenaza, algo que soportar hasta que se le pasara. Creía que la memoria debilitaba a los hombres. Le habían enseñado que sobrevivir significaba seguir adelante, no mirar atrás. Pero el desierto lo recuerda todo. Recordó las noches que pasaron juntos, con la luz del fuego suavizando el mundo. Recordó sus pasos al alejarse. Recordó el momento exacto en que él eligió la quietud sobre el movimiento. Y poco a poco, casi educadamente, empezó a pedir el pago. Cuando un hombre confunde el silencio con la paz, ¿cómo reconoce el momento en que el silencio se convierte en advertencia? Una tarde, mientras el sol se inclinaba hacia el oeste, un viejo conocido pasó por allí. No era un amigo cercano, esos ya eran menos, sino alguien que lo conocía lo suficiente como para hablar sin ceremonias. Primero hablaron de trabajo. Siempre lo hacían. Del clima. De la tierra. De cómo las cosas solían ser mejores sin decir nunca por qué. Entonces, casualmente, el hombre la mencionó. Está bien, dijo, como si anunciara un pronóstico lejano. Se mudó más cerca del pueblo. Encontró trabajo. Las palabras cayeron suavemente. Sin filo. Sin alivio. Solo información. Él asintió. Eso fue todo. No hizo preguntas. No insistió en detalles. No quería saber si era feliz o si simplemente sobrevivía. Esas respuestas habrían exigido una respuesta que no estaba preparado para dar. El hombre continuó, sin darse cuenta, he oído que ya no sale mucho por aquí. El desierto contuvo la respiración. Entonces sintió algo, no dolor exactamente, sino distancia. Como mirar un lugar donde alguna vez viviste y darte cuenta de que ahora pertenecía a otra persona. No eran buenas noticias. No eran malas. Solo lejanías. Cambiaron de tema. Siempre lo hacen. Tras la marcha del hombre, el silencio volvió, más denso que antes. El desierto no se movió. No juzgó. Simplemente absorbió el momento y lo almacenó, como lo almacena todo. Se quedó solo, mirando cómo el polvo se acumulaba donde habían estado los neumáticos, ya descoloridos. Se dijo a sí mismo que no importaba. La gente construye vidas. Eso es lo que se supone que deben hacer. Él había elegido la suya. Ella había elegido la suya. El equilibrio parecía justo en teoría.
Pero la justicia no significa nada ante el tiempo. El desierto se extendía, inmutable, mientras algo en su interior se ajustaba sin permiso, como una estructura que se asienta tras un largo esfuerzo. Se sintió mayor esa noche, aunque nada evidente había sucedido. Así empiezan las consecuencias, sin previo aviso. El desierto lo había notado y una vez que lo hace, nunca deja de mirar. Cuando la tierra en la que confiaste comienza a cobrar importancia en silencio, ¿cuánto tiempo pasará hasta que te des cuenta de que la deuda nunca debió pagarse de una vez? El tiempo no llegó como una tormenta, llegó como polvo, fino, persistente, casi invisible hasta que cubrió todo lo que tocó. Sus días parecían iguales para cualquiera que los viera desde fuera. Levantarse temprano. Trabajar hasta que el sol exigiera descanso. Regresar a casa con el mismo paso mesurado. El desierto recompensaba la constancia, y él la daba con creces. Si alguien le hubiera preguntado, habría dicho que nada había cambiado. Pero al tiempo no le interesan las apariencias, funciona debajo de ellos. Su cuerpo empezó a negociar en lugar de obedecer. Las rodillas se le endurecieron antes de doblarse. Su espalda le recordaba el día anterior, incluso antes de que hoy comenzara. Aprendió nuevas maneras de levantar peso, nuevas maneras de sentarse, nuevas maneras de disimular el dolor sin llamar la atención. Hombres como él no anuncian su edad. Se adaptan en silencio y esperan que nadie lo note. La emoción siguió el mismo patrón. Donde antes habitaba la añoranza, se instaló el entumecimiento. No paz, sino ausencia. De esas que no duelen lo suficiente como para exigir acción. Dejó de contar los días. Dejó de marcar las estaciones. Todo se fundió en un solo tramo de resistencia, y la resistencia, creía él, era prueba de carácter. En otro lugar, la vida seguía adelante sin pedir permiso. Oía pequeñas cosas a través de los demás. Un nuevo trabajo. Una rutina diferente. Un lugar más cerca de la gente, más lejos del silencio. Nada destacable. Nada trágico. Solo movimiento. El tipo de movimiento que, de joven, había confundido con inestabilidad. Ya no la imaginaba con claridad. El recuerdo suavizó primero los detalles, el sonido de su risa, la forma exacta de su preocupación. Lo que quedó fue una sensación sin límites. Más fácil de llevar. Más fácil de ignorar. Si el tiempo apaga el dolor antes de enseñar su lección, ¿cómo sabe un hombre cuando la resistencia ha dado paso a un silencioso autoborramiento? El desierto notó el entumecimiento. Siempre lo hace. El trabajo le llevaba más tiempo ahora, no porque fuera más difícil, sino porque se movía de forma diferente. Los descansos se alargaban. Los silencios se hacían más profundos. Ya no imaginaba cambios futuros, solo planeaba el mantenimiento. Reparar. Reemplazar. Repetir. Su mundo se reducía a lo que podía gestionar solo. Ese era el peligro. El desierto favorece a los hombres que no piden ayuda, hasta que él mismo no lo hace. Veía pasar los años como se observan las nubes, consciente del movimiento, pero desinteresado en el destino. Nacimientos, partidas y funerales ocurrían ahora casi en otro lugar. Menos razones para abandonar la tierra significaban menos razones para percatarse de lo que se perdía. De vez en cuando, por la noche, se preguntaba cómo sería su vida si se hubiera ido. No en detalle, solo en forma. Un techo diferente. Sonidos diferentes. La presencia de otra voz. El pensamiento nunca duraba mucho. Imaginar alternativas requería una energía que prefería dedicar a sobrevivir el presente. En otro lugar, el tiempo se suma en lugar de restar. Adquirió experiencias como las que se dan cuando se les permite cambiar. Nuevas rutinas. Nuevos ritmos. La acumulación de días que se sienten conectados en lugar de repetidos. Su vida no se volvió perfecta, sino más plena. Esa fue la diferencia. No le guardaba rencor por ello. El resentimiento requiere emoción. Había aprendido a vivir sin ella. Cuando un hombre deja de sentir la pérdida porque el entumecimiento es más fácil, ha dominado la supervivencia o ha renunciado a su capacidad de vivir. El desierto se mantuvo constante. Esa fue su mayor decepción. Nunca lo apresuró. Nunca exigió explicaciones. Lo dejó envejecer a su propio ritmo, dejó que su mundo se encogiera sin protestar.
Esa clase de paciencia se siente como misericordia hasta que empieza el ajuste de cuentas. Una noche, sentado solo, se dio cuenta de algo que lo inquietó más que cualquier dolor. De repente nada salió mal. No hubo un solo momento que pudiera señalar y decir, fue entonces cuando todo se rompió. Solo hubo años. Tranquilos. Productivos. Vacíos. De esos que pasan sin dejar huellas lo suficientemente evidentes como para llorarlas. Y entonces quedó claro. El desierto no lo había castigado inmediatamente. Había esperado hasta que irse ya no parecía posible. Esperar había sido la sentencia. Si un lugar te permite quedarte mientras tomas lentamente todo lo que hizo que la estadía valiera la pena, la paciencia fue alguna vez amabilidad o simplemente estrategia. El momento no llegó con fuerza, nunca lo hace. Llegó una mañana cualquiera, bajo un cielo cualquiera, mientras realizaba un trabajo común y corriente que había hecho 1000 veces antes. El desierto siempre había respetado la rutina. Por eso confiaba en él. Por eso creía que la constancia lo protegía de las sorpresas. Él juzgó mal eso. Su pie resbaló en un terreno que creía conocer. No de forma drástica. No lo suficiente como para detener el día. Solo lo suficiente como para torcerse, para enviar un agudo recordatorio a través de huesos y músculos de que el tiempo había cambiado los términos del acuerdo. Se quedó quieto después, respirando entre dientes, negándose a sentarse hasta que el dolor se apaciguara. Los hombres como él no preguntan si están heridos, ellos deciden si pueden continuar. Lo hizo. Era la costumbre. Terminar la tarea. Abordar las consecuencias después. Pero luego no lo arregló. Pasaron los días. La lesión persistía. No lo suficiente como para inmovilizarlo, solo lo suficiente como para frenarlo. El desierto lo notó de inmediato. El trabajo se retrasó. Las tareas se acumularon. Lo que antes le llevaba horas ahora consumía días. Empezó a elegir qué trabajo era más importante, algo que nunca antes había hecho. La tierra no respeta compromisos, se espera el pago total. Siguieron las facturas, multas, obligaciones ligadas a la propiedad de la tierra, a los límites, a acuerdos hechos años antes, cuando su cuerpo respondió sin vacilar. Incumplió plazos que nunca antes habría incumplido. Perdió credibilidad silenciosamente, sin acusaciones, sin confrontaciones, solo menos llamadas telefónicas, menos oportunidades, menos opciones. La reputación no se derrumba, se erosiona. Si un hombre construye su identidad sobre la base de la resistencia, ¿qué sucede cuando la resistencia se convierte en aquello que lo atrapa? Se dijo a sí mismo que era temporal. Siempre lo había hecho. Esa creencia lo había ayudado a superar las sequías, las pérdidas, el silencio. Pero ahora sentía algo diferente. No peor, definitivo. El desierto ya no lo ponía a prueba. Estaba ajustando cuentas. Las obligaciones familiares afloraron. No eran emergencias, sino expectativas impostergables. Un familiar que necesitaba supervisión. Trámites que exigían presencia. Responsabilidades que lo ataban físicamente a la tierra que se negaba a abandonar emocionalmente. No eran cadenas forjadas en la crisis, pero se mantenían firmes. Pensó en irse entonces. Lo pensó de verdad por primera vez en años. No como una idea abstracta, sino como una posibilidad logística. ¿Qué se necesitaría? ¿Cuánto costaría? ¿Qué se podría vender? ¿Qué se podría dejar atrás? Las respuestas fueron más pesadas de lo esperado. Su cuerpo no podía viajar como lo hacía antes, sus finanzas estaban ligadas a la tierra, sus obligaciones no se detuvieron ante la añoranza. Partir ya no era una cuestión de valentía, era una cuestión de viabilidad. Esa constatación duele de una manera para la que el orgullo nunca te prepara. Había creído que la resistencia era fuerza. Esa creencia había moldeado su postura, su voz, su silencio. Pero ahora, la resistencia ya no era una postura, era confinamiento. La decisión que una vez defendió se había consolidado. La masculinidad, cuando se construye solo sobre la resistencia, no deja espacio para la retirada. Y sin retirada, no hay recuperación, solo un colapso que se demora lo suficiente como para ser considerado responsabilidad. Cuando un hombre se da cuenta de que se queda no porque quiere, sino porque no puede irse, ¿aún existe la fuerza o solo el hábito? Una tarde,
Después de un largo día en el que no hubo muchos avances, se sentó solo y sintió algo desconocido que le presionaba el pecho. Urgencia. Ni pánico. Ni miedo. Algo más silencioso y peligroso. Claridad. Extendió la mano hacia el teléfono que rara vez usaba para asuntos personales. Sus manos vacilaron, suspendidas justo encima. Hacía años que no hablaba con ella. No porque no pensara en ella, sino porque el silencio se había convertido en la estructura que sostenía su mundo. Romperlo parecía arriesgado. Pero ahora el silencio parecía más pesado que el rechazo. Marcó. La llamada sonó más de lo esperado. Cada tono alargaba el tiempo. Imaginó que su vida continuaba sin interrupciones, como la suya nunca. Cuando terminó la llamada, no se sintió como una negativa. Parecía que la distancia hacía lo que la distancia siempre hace. Lo intentó de nuevo más tarde. Esta vez, un mensaje. Simple. Cuidadoso. Sin explicaciones. Sin disculpas. Solo un acercamiento, mesurado y contenido, como hombres como él abordan la vulnerabilidad, como si demasiada honestidad pudiera derrumbarlo todo. No hubo respuesta. Pasaron los días. Y luego más. El mensaje quedó sin respuesta, no por crueldad, sino porque el tiempo ya había respondido por ella. Entonces comprendió lo que había confundido con paciencia durante todos esos años. El tiempo no espera, reemplaza. Si un hombre espera demasiado tiempo para elegir, la decisión final sigue siendo suya o el tiempo ya ha elegido por él. Se sentó afuera esa noche, con el desierto extendiéndose interminablemente frente a él. Parecía igual que siempre. Esa era su crueldad. La tierra nunca refleja el precio que cobra. Permanece hermosa, indiferente, inmutable. Él creía que el desierto ponía a prueba a los hombres, ahora lo entendió, perdurará más que ellos. Quedarse había sido una declaración de valores, una negativa a doblegarse, pero ahora simplemente estaba donde estaba, sin fuerzas en la postura misma. El código que lo regía no lo había protegido, lo había acorralado. Él no maldijo la tierra, él no la culpó, él no se enfureció contra los años. Los hombres como él no hacen eso. Aceptó la verdad en silencio, tal como había aceptado todo lo demás. El momento de partir había pasado. Y esta vez, ya no habría más preguntas. La pérdida no llegó con sirenas ni gritos, llegó como polvo en un estante, asentándose tan lentamente que no se dio cuenta hasta que la habitación ya no parecía habitada. Empezó a encontrar rastros de ella en lugares que la memoria no había terminado de borrar. Una frase que ella usaba y que afloraba en su mente mientras trabajaba. Un hábito, detenerse antes del anochecer, que ya no tenía razón. La ausencia no era ruidosa. Era precisa. Quitaba peso a momentos que una vez importaron y los dejaba vacíos. Por las noches, a veces se imaginaba escribiéndole. No cartas para enviar, esas habrían requerido respuestas, sino cartas escritas en su cabeza. Eran breves. Los hombres como él desconfían de las explicaciones largas. Debería haber escuchado, no sabía cómo irme. Pensé que quedarme significaba algo. Nunca los escribió. Ponerlos en papel los habría hecho realidad, y la realidad exige respuesta. El silencio aún era más fácil de manejar. Repasó conversaciones que nunca sucedieron. Lo que diría ahora, sabiendo lo que el tiempo le había enseñado. ¿Cómo admitiría que la fuerza se había confundido con la terquedad? Que el miedo se había disfrazado de lealtad de forma tan convincente que no lo había reconocido. En su imaginación, ella escuchaba en silencio, como siempre. Sin enojo. Sin triunfo. Simplemente presente. Esa presencia era lo que más dolía. Cuando las palabras finalmente llegan años demasiado tarde, ¿para quién son realmente? ¿Para el que se fue o para el que permaneció en silencio? El desierto le dio espacio para recordar. Demasiado. Los días se alargaban ahora, no porque hubiera más que hacer, sino porque había menos motivos para apresurarse. Sin darse cuenta, había empezado a vivir en el recuerdo en lugar de en el movimiento hacia adelante. El futuro parecía abstracto, opcional. El pasado, detallado, exacto. La recordaba haciendo las maletas sin dramas. Cómo doblaba la ropa con cuidado, como si respetara un lugar que sabía que nunca la respetaría. Cómo se detenía en la puerta, esperando, no permiso, sino reconocimiento.
Él no la había detenido, él no le había pedido que se quedara, él no había seguido. En ese momento, eso parecía controlado, digno. Ahora parecía inacabado. Se imaginó volver a verla, no para reencontrarse, ni para perdonarse, sino para tener claridad. Para decir lo que hombres como él nunca dicen en voz alta: me equivoqué en cosas que en ese momento no entendí, pero la vida rara vez ofrece escenas diseñadas para cerrar el ciclo. En cambio, ofrece distancia y permite que las personas crezcan en torno a las partes sin respuesta. Oyó hablar de ella a través de fragmentos. Una mudanza. Un cambio. Alguien nuevo en su vida, tal vez. O tal vez solo nuevas rutinas que no lo incluían. Los detalles no importaban tanto como la dirección. Adelante. Se quedó donde estaba, rodeado de una tierra que nunca le preguntó cómo se sentía, solo cuánto podía dar aún. Si un hombre se da cuenta demasiado tarde de que el amor requiere movimiento y no resistencia, ¿puede la memoria sustituir a la acción? Una tarde, se sentó con un viejo cuaderno que había usado para trabajar. Números. Medidas. Notas sobre el terreno. En una página en blanco, sin proponérselo, escribió su nombre. Solo eso. Sin mensaje. Sin explicación. Verlo allí lo sobresaltó más que el dolor. Los nombres tienen peso. Convocan responsabilidad. Cerró el cuaderno y lo guardó. Algunos reconocimientos llegan demasiado tarde para actuar, pero demasiado pronto para olvidarlos. En la quietud, finalmente se permitió comprender algo que había evitado durante años. El desierto no la había obligado a irse. No la había ahuyentado con crueldad ni desastre. Simplemente le había ofrecido permanencia y había esperado a que él la eligiera por encima de ella. Y lo tuvo. Esa verdad desbarató la última excusa. No había ningún villano al que culpar. Ninguna catástrofe que señalar. Solo una serie de decisiones silenciosas que apuntaban siempre en una misma dirección. Quedarse. No había sido abandonado, no había tenido mala suerte, no le habían malinterpretado. Él había elegido. La aceptación no lo destruyó. Se instaló en él como lo hace la edad, lenta e irrevocablemente. El arrepentimiento, cuando se comprende plenamente, no es dramático. Es esclarecedor. Cuando un hombre finalmente admite que causó la pérdida que lamenta, ese conocimiento lo libera o lo ata para siempre a lo que no se puede deshacer. El desierto se extendía inmutable ante él, infinito e indiferente. No la había robado en la noche. No había exigido sacrificios de sangre ni de fuego. Solo le había ofrecido un lugar donde permanecer tal como era. Y él había aceptado la oferta. Al final, esa fue la verdad que ya no pudo evitar. El desierto no la robó, él lo hizo. El desierto se había vuelto más tranquilo, no silencioso, nunca verdaderamente silencioso, pero su ritmo se había ralentizado, como si también él estuviera haciendo balance de los años transcurridos. El viento levantaba polvo en espirales más finas, y el horizonte brillaba con un calor que parecía menos urgente, más como un suspiro. La tierra misma se sentía más vieja, más paciente, observándolo como siempre lo había hecho, pero ahora con algo más pesado tras su quietud. Caminó por crestas conocidas, no porque lo requirieran, sino porque no tenía a dónde ir. Cada paso se sentía más pequeño que el anterior, no por la fatiga, sino por el tiempo que comprimía el mundo en lo que quedaba. Sus manos, antes firmes y seguras, temblaban levemente mientras quitaba arena de las rocas, medía la tierra o enderezaba un poste de cerca. La edad tenía una forma silenciosa de revelarse. Llega sin previo aviso, en gestos que ya no notas hasta que un día sí. Algunas mañanas se despertaba temprano. Otras dormía más. La rutina ya no le ofrecía consuelo. En cambio, acentuaba su soledad. La tierra lo había mantenido vivo. Le había exigido poco a cambio, pero no le había dejado nada que mostrar por su permanencia, salvo recuerdos y dolor. Cuando el mundo gira en torno a un hombre que permanece, ¿qué queda del hombre mismo? Los vecinos pasaban con menos frecuencia. Hombres más jóvenes, ajenos al peso de la historia, trabajaban los campos que una vez fueron suyos. Los camiones rugían por caminos que había memorizado. La vida seguía, indiferente a la resistencia de quienes se quedaban. Desde el porche de su pequeña casa de adobe, observaba cómo la gente reía, construía y se marchaba, mientras él permanecía, testigo silencioso del movimiento de los demás. No se hacía ilusiones sobre su legado.
ni en monumentos ni cartas, ni en nombres recordados. El legado llegaba silenciosamente, en las pequeñas huellas que dejas atrás y que otros pueden o no notar. La tierra marcada, las cercas reparadas, las tenues líneas de los senderos que una vez recorrió a diario, todos eran recordatorios de su existencia, aunque comprendía que el mundo lo sobreviviría y olvidaría casi todo. Las conversaciones en su mente se habían convertido en su compañera. Palabras que ella nunca dijo, palabras que él desearía poder pronunciar, cartas que nunca escribió, vivían en su interior, silenciosas pero potentes. Se imaginó diciéndole, admitiendo las verdades que nunca se permitió afrontar, que quedarse había sido una elección, no una virtud, que la resistencia había sido una jaula, que el miedo a menudo se había ocultado bajo la apariencia del honor. El tiempo lo había transformado de maneras sutiles pero irreversibles. Donde antes habría reaccionado con ira o frustración, ahora simplemente observaba. Su voz era más tranquila. Sus movimientos, pausados. El desierto ya no exigía su fuerza, esperaba reflexión. Si un hombre sobrevive a sus decisiones, la vida que vive es una prueba de resistencia o una evidencia de lo que perdió en el camino. La recordaba de vez en cuando, no vívidamente, sino como una sombra en un rincón de su memoria. No para llorar, no para lamentarse, sino para reconocer lo que había renunciado para quedarse. Ella había continuado, había construido una vida en otro lugar, había dado forma a un mundo en el que él se había negado a entrar. Solo la había observado desde lejos, demasiado orgulloso, demasiado terco, demasiado seguro de la rectitud de quedarse. Incluso ahora, con décadas acumuladas en la mente, no anhelaba el reencuentro. Eso delataría lo sucedido. Eso desharía la tranquila comprensión a la que finalmente estaba llegando. El desierto no se la había llevado. Él sí. El sol se ponía más bajo cada tarde. Las sombras se alargaban sobre las crestas. Se movía más despacio, deteniéndose con más frecuencia para apoyarse en la barandilla de madera, para dejar que el calor lo envolviera, para medir lo que quedaba. Menos palabras salían de sus labios. Los silencios se alargaban. El mundo seguía adelante. Y él, por diseño o por costumbre, permanecía. El peso de los años, de las decisiones, de la resistencia confundida con fuerza, lo oprimía. No como un castigo del desierto, sino como una verdad que había evitado afrontar. La tierra le había ofrecido un espejo, y había optado por apartar la mirada durante décadas. Ahora, el reflejo era inevitable. Si la lealtad puede confundirse con el miedo, ¿qué significa cuando un hombre finalmente ve la diferencia demasiado tarde? Una tarde, se detuvo cerca del borde de una cresta, escuchando la respiración del desierto con su ritmo lento y eterno. El cielo brillaba con un sol poniente, tiñéndolo todo de un suave dorado, y comprendió. La verdad que había eludido durante tanto tiempo era clara e implacable, quedarse nunca había sido lealtad. Había sido miedo disfrazado de honor. Miedo a irse. Miedo a fracasar. Miedo a convertirse en alguien a quien no reconocía. Y, sin embargo, esa comprensión no lo destruyó. Simplemente lo invadió como el primer viento fresco de la noche invernal, innegable pero suave. La aceptó. Finalmente, plenamente, sin palabras, sin justificaciones. El desierto había vuelto a quedar en silencio, como siempre. La tierra continuaba su paciente vigilancia. Y él, mayor y consciente, comprendió que algunas verdades solo se podían llevar en soledad. El desierto esperaba, como siempre lo hace, espera que sople el viento, que llueva, que los hombres lleguen y se vayan, que el tiempo revele lo que siempre estuvo ahí. Su paciencia es infinita, su memoria precisa y su juicio sereno. Nada ruidoso, nada violento, nada dramático. Simplemente inevitable. Había vivido toda una vida dentro de su ritmo, creyendo que lo moldeaba, lo controlaba, lo dominaba. Los años transcurrieron en repetición, confundiendo la resistencia con la fuerza, el silencio con el coraje. Construyó cercas, cultivó la tierra, midió el sol y las estrellas, y se dijo a sí mismo que permanecer era prueba de su valía. El desierto observaba. Nunca le dijo lo contrario. Algunas noches, se sentaba solo junto al fuego, contemplando las llamas que reflejaban los años que había pasado esperando, calculando, sobreviviendo. Recordaba sus palabras de décadas atrás, tranquilas y precisas, como una flecha que finalmente había dado en el blanco. Entonces este lugar te quitará más de lo que ya tiene.
Había malinterpretado. El desierto no exigía sacrificios en fuego ni tormenta. Los exigía en incrementos silenciosos. Los exigía en oportunidades perdidas, en ausencia, en la lenta erosión del amor, la conexión y el yo. Si la resistencia puede borrar todo lo que te importa, ¿puede la fuerza existir verdaderamente sin elección? El desierto le había enseñado muchas lecciones. No con palabras, ni con gritos, ni con amenazas. Solo mostrándole, lenta, inevitablemente, sin piedad, que algunos lugares no te aman. Que algunos silencios cuestan más que las palabras. Que el tiempo, inadvertido, es el maestro más implacable de todos. Pensaba en ella rara vez, aunque la imagen nunca lo abandonaba del todo. No con añoranza. No exactamente con arrepentimiento. Más bien como evidencia. Evidencia de que las decisiones tienen consecuencias, de que el amor requiere valentía y de que evitar el miedo no es valentía, sino una forma de rendición. Se había rendido a plena vista, convencido de que era honor, y solo ahora comprendía lo profundamente equivocado que había estado. La tierra permanecía inalterada, indiferente como siempre. El polvo flotaba sobre la tierra agrietada, el viento susurraba entre la maleza y el horizonte se extendía más allá de lo que alcanzaba la vista. El desierto lo recordaba, cada decisión, cada silencio, cada día que había elegido quedarse en lugar de irse. Recordaba todos los pequeños pagos que había hecho sin darse cuenta de que los debía. Y lo recordaría mucho después de su partida. Si el lugar al que dedicaste tu vida lo recuerda todo, ¿qué le dirá a los demás cuando ya no estés allí? Dio sus últimos pasos por la tierra que había defendido con perseverancia y terquedad. Su cuerpo llevaba las marcas del tiempo y el esfuerzo. Sus manos, antaño firmes y fuertes, ahora temblaban con el peso silencioso de los años. Su corazón cargaba disculpas no pronunciadas, palabras nunca enviadas y la larga sombra de decisiones tomadas por miedo. Se detuvo en la cima de una colina, contemplando la extensión que había sido a la vez santuario y jaula. No había nadie allí para presenciarlo. Nadie podía discutir, nadie podía consolarlo. El desierto lo había reclamado en silencio, como a todos los que confunden la persistencia con el triunfo. Comprendió por fin que la supervivencia por sí sola no es la victoria. La resistencia no es fuerza. El silencio tiene un precio, y a menudo se paga demasiado tarde. El viento se levantó, levantando polvo en lentas espirales. Respiró el aire seco, sintiendo su permanencia, su recuerdo y su indiferencia. El desierto recordaba. Y él no podía. El tiempo lo arrastró hacia la tierra que había cultivado, hacia la tierra que había amado demasiado, demasiado ciegamente. Su historia fue silenciosa, como lo son todos los verdaderos cálculos. No hubo espectáculo, ninguna confrontación dramática. Solo la verdad, inevitable y completa. Si dedicas tu vida a un lugar que nunca te pidió lealtad, ¿cómo serás recordado? ¿Por ti mismo o por la tierra que registró cada decisión? Ella le pidió que abandonara el desierto, él se quedó y el desierto se acordó. Se quedó. El desierto presenció cada día que soportó, cada decisión que creyó fuerte, cada momento en que confundió el miedo con el honor. Ella le pidió que se fuera, que eligiera la vida sobre la tierra, el amor sobre la costumbre, pero él permaneció, silencioso e inquebrantable. El tiempo transcurrió en silencio, llevándose lo que él no percibió, oportunidades, amor y la oportunidad de ser más de lo que el desierto le permitía ser. La resistencia tuvo un precio que aprendió demasiado tarde. Y ahora, solo queda memoria, polvo y una tierra que recuerda mucho más de lo que él jamás podría. ¿Cuánto de la vida puede realmente preservar el silencio? Ahora, reflexiona un momento. ¿Cuántas decisiones has pospuesto, convencido de que quedarte era una prueba de fuerza? ¿Cuántas veces el miedo se ha disfrazado de honor, manteniéndote en un lugar mientras la vida seguía su curso? Esta historia no se trata solo del desierto, sino de cada hombre que cree que puede soportarlo sin consecuencias. Comparte este video. Habla de ello. Pregúntate, si alguien a quien amas te pidiera que te fueras, ¿te quedarías y pagarías el precio, demasiado tarde, sin siquiera darte cuenta? ¿Qué harías diferente si tuvieras la oportunidad?